Un hombre que se hace pasar por maestro de danza, que logra engatusar a muchas menores de edad, que incluso les habla, extrañamente, de un ángel caído que requiere del apoyo, la comprensión, el cariño de las jóvenes para redimirse. Abel Pantigoso, un hombre que niega ser autor de violaciones, pero que ha sido conocido esta semana como el monstruo de Ate. Todos los detalles de la historia de esta situación, no solo inaceptable, sino chocante para nuestra sociedad, en el siguiente reportaje. El profesor siempre nos decía que él era una muy buena persona y que nos quería como sus hijas y que siempre nos iba a cuidar. Conforme fue avanzando más el tiempo, el profesor me fue agarrando más confianza a mí y a otras 5 o 6 chicas más. Y justo se fue la luz y el profesor dijo que me iba a decir la verdad. Me llevó a la escalera y me dijo que no era una persona, sino que era un alma que no había encontrado el camino a la luz y que necesitaba la ayuda de varias chicas para que pudiera, o sea, reencarnarse, nos dijo. Necesito ayuda de ustedes, que ya me voy a ir, me queda poco tiempo. Necesito succionar tu alma, me dijo. Entonces yo me quedé en shock. Me dijo que le tenía que dar un beso. De 1,60 m, vestido de negro, con cara de yo no fui, siempre usando una mediocre imitación de Michael Jackson que sin embargo deslumbraba a las alumnas que había logrado tener en Ate Vitarte. Se hacía llamar querido profesor Abelardo al prometer hacer de ellas bailarinas expertas en ritmos urbanos, cuando en realidad en lo que iba a convertirlas era empresas. Cuando íbamos a tener una presentación, el profesor me llamó y me dijo, ven un rato. ¿Tú crees en los fantasmas?, me dijo. ¿Tú me creerías si yo te dijera que yo soy algo así?, me dijo. Dijo que él vivió hace mucho tiempo, hace años atrás, y que a su esposa lo encontró con su amante. Y en eso dice que él mató a su amante, a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Y que como se suicidó, dice que su alma estuvo deambulando en estos tiempos hasta que se metió en el cuerpo de Abelardo. Y yo nunca le hice caso y nada más, siempre me ponía malcriada, o sea, esa era mi defensa, ponerme malcriada. Y el profesor me gritaba y me amenazaba y me decía que si tú le dices algo, a ti también te puede pasar algo. Así como varias no le creían, también habían varias que sí le creían. Las dos muchachas de Ate Vitarte que, protegiendo sus identidades, esta semana nos contaron de la que se salvaron al no creer aquellas historias de fantasmas y de energía traspasada a besos, tienen 17 años. Ambas nunca fueron violadas, pero sus amigas, chicas del mismo colegio, del mismo distrito, sí. Esta semana, 8 muchachas diferentes, unidas entre sí por la malhadada suerte de haber caído en el salón de clases de este tipo que decía ser un profesor experto en danzas, denunciaron haber sido violadas y tocadas indebidamente cuando el sujeto acababa ya de noche de impartirle clases. Clases a 2 soles por niña en el 5º piso de un edificio ubicado en la carretera central. A ver, ¿por qué violas a esas niñas? A ver, ¿qué tienes que decir? Sin embargo, su nombre no es Abelardo. Abelardo es un seudónimo usado para despistar a los padres de familia. Él se llama Abel Pantigoso Yauri. Tiene 26 años. Y esta semana, después de varias denuncias en el pasado sin éxito, fue atrapado por la policía, que lo tildó rápido como el monstruo de Ate Vitarte. Su historia es esta. Voy a demostrar que es mentira. Yo nunca he conocido un arma, yo nunca he fumado drogas y quise solamente decirle al colegio que había un profesor de educación física que le estaba molestando a las alumnas, que le estaba hostigando y ahora soy violador.
Mi hija el año pasado, en el 2015, me llega a contar lo que le había pasado, de que ella tenía miedo, tenía mucha vergüenza contarme lo que le había pasado cuando ella tenía 10 años. ¿Estás hablando de 6 años después? Sí, sí, porque ahora mi hija ya tiene 16. A esta madre de familia de 35 años y de terror a flor de piel la llamaremos Regina. Esta mujer cuenta que su hija en noviembre del año pasado no pudo más. Se trataba de una muchacha taciturna que de un momento a otro había decidido renunciar a las clases de baile, pero que se había guardado para sí misma todo lo que le había pasado desde los 10 hasta los 12 años. Sin embargo, cuando por confesión de otra amiguita que todavía acudía a las clases, ella se enteró que no había sido la única atacada por el monstruo de Ate. Entonces, se lo contó a su madre. ¿Cada cuánto tiempo ocurría durante 2 años? En oportunidades, cada vez de repente que tenían presentaciones, cada vez que de repente iban a salir. ¿Una vez al mes, 2 veces al mes? 2 veces al mes, 1 vez al mes, y así. Abel Pantigoso era un sujeto de movimientos más bien delicados, que había aprendido cómo ganársela inocentemente de cualquier chiquilla que soñase ser famosa en la televisión. La hija de Regina era una de estas. Ella, cuando todavía estaba en las clases, admiraba a ese falso maestro que apenas había acabado el 4º de secundaria, pero que no obstante, maña tenía de sobra para convencer también a profesores, a quienes encontraba en colegios particulares y hasta en la Casa de la Cultura del distrito. Se pintaba como un experto que podía enseñarles a ellas a bailar después del almuerzo. Vamos a ir a bailar, vamos a ir a ver videos, pero cuando terminaban de ver el video o terminaban de bailar el grupo, a los más, digamos, de los que tienen 15, 16, 17, les hacía que se vayan, ¿no? Siempre él se quedaba con las más menores, que eran de 10, de 12 años, 13 años. Siempre le decía, yo voy a llevarles a su casa. Y entre esas menores estaba mi hija, pero no le llevaba a la casa, sino se lo llevaba al cuarto para que abuse de ella. El tipo se había ganado incluso a los padres. Había logrado con sus movimientos inventados entrar en las mismas casas de quienes luego atacaría, como en este video se aprecia. Un video grabado por una madre que lo tenía como un docente ejemplar. Yo al profesor lo quería mucho, lo tenía una estimación, por lo que todos los padres de familia, cuando nos reuníamos, él siempre decía a los alumnos de que van a estar bailando nada más los alumnos que están bien en sus cursos. Los niños empezaron a mejorar pues sus estudios, empezaron a sacarse buenas notas porque ellos querían concursar en el baile, y ese era que a los padres les tenía contentos, les tenía felices a los padres, porque los padres decían, uy, este buen profesor. Mi hija me confesó que ha sido violada por el profesor del Centro Cultural de acá de Ate. Habrá sido como 2, 3 semanas. Le veía diferente a mi hija. Fue en 2 oportunidades. El hombre dice que le aspiraba la boca a la bebé. Su aliento de vida. Mi hija estaba desde febrero, estaba en esa academia. 3 veces por semana iba. Y mi niña me cuenta que este maldito perro le había creado una historia que él era un alma. Y con ese engaño, como era reencarnado, con ese engaño, había un momento que los niños ya dejaban seguro de bailar y con engaño se la llevaba al baño. Él había salido al baño y al momento de regresar vino y al ratito escupió sangre. ¿Ves lo que estás causando?, me dijo. Porque yo no le hacía caso en lo que él me decía. Porque él había dicho sobre el suspiro del alma o algo así, que era el roce de los labios, algo así. O sea, era besarlo. ¿No? O sea, yo no quería hacer eso. Este sujeto se hace pasar que está enfermo, que es solo, que no tiene papá, que no tiene familia, que no tiene absolutamente nada, que él pasa una Navidad solo. La captura esta semana del monstruo de Ate fue, digamos, cosa del azar. En noviembre pasado, la hija de Regina la convenció para acudir a la comisaría a sentar la denuncia de esos hechos ocurridos 6 años antes. Pero, dice la madre, nadie le hizo caso. El fiscal, que debió recoger tamaña declaración, simplemente, dice ella, la ignoró.
Este fiscal, que es Álvaro Castañeda Rojas, no lo toma en cuenta porque dice, acá no hay suficientemente pruebas. Solamente le notificaba para que él se presente y así. Pero lo que nadie esperaba es que por esas coincidencias de la vida, meses después de que no procediera la denuncia de Regina, sí procedió esta semana la de otro padre de familia, y luego la de otro, y luego la de otro más. Todos recién enterándose que no habían sido sus hijas las únicas víctimas de un supuesto monstruo que actuaba con cara de bueno, pero que en el fondo era realmente un espíritu maligno. Sí, ha salido positivo. Sí, y quizás más, que desconozco sinceramente, pero hay muchos casos porque hemos venido ya a denunciar y recién los papás nos hemos juntado y lo han apresado. Ahorita solamente hay como 7, 8 denuncias que ya han pasado por todo, pero él tiene a cargo, va a haber un concurso en octubre, tiene a cargo casi todos los colegios de Vitarte. Y ahora estos no sabemos los demás, los papás, si también habrá abusado de esos niños. Mi hija se quedó también mal porque dijo, mira que hemos puesto una denuncia y no se ha hecho nada y mira cuántas víctimas hay y cuántas más deberá haber. Yo quiero que este sujeto pague por lo que le ha hecho a mi niña. Yo creo que si el fiscal hubiese actuado en su debido momento, en su debido tiempo, ahorita no hubiese habido tantas niñas afectadas, ¿no? Un caso grave que merece cuanto antes la acción de la autoridad. La ley dice claramente que por haber atacado sexualmente a menores de edad, ejerciendo sobre ellas una posición de dominio, o sea, la de profesor, la pena tiene que ser cadena perpetua.